¿Cómo les va? Viernes 25 de julio. Parabéns para los gallegos. Hoy es el día de nuestro santo, de Santiago el Mayor, apóstol de España, apóstol de Galicia. Ahí yacen sus restos en lo que es la basílica, para mí la más bonita de Europa. Podría estar discutiendo con Chartres, pero espectacular. Acá también tira un poco la sangre. Por una vieja costumbre que heredaron los caballeros de Santiago de lo que fueron templarios, hubo muchos templarios españoles. Sobre los templarios se han hecho películas. Cuando sobre una orden se hace películas, por lo general están más preocupados por la recaudación de Hollywood como por decir la verdad. Hubo mucho templario español. De hecho, Jacques de Molay, que fue quemado en la hoguera en la Cité, en París, murió acompañado de 4 caballeros españoles. Estos 4 caballeros españoles eran gallegos. Galicia llegó a ser la mitad de España y Galicia encabezó la resistencia. No voy a discutir de historia con nadie, pero es lo que se dice en mi tierra. Galicia encabezó la resistencia. Y los hechos prueban que así ha sido. Pero bueno, hoy es el día de Santiago Apóstol. Para los gallegos que nacen el día de Santiago Apóstol, hay una carga superior, un mandato superior. Entonces yo muchas veces cuando mis abuelos y mi padre, sobre todo mi padre que era un gran conocedor de la historia española, de la historia en general, pero la española en particular, me decía que los nacidos el 25 de julio, el día del apóstol, el día del protector de España, del Matamoros, como decían por ahí, esos hombres y mujeres tenían destinados una, una responsabilidad mayor. Es decir, eran como, estaban predestinados. Yo siempre supuse en mi enorme cinismo que tenía que ver con las contracciones. Yo nací en la madrugada del 25 de julio. Pude haber nacido el 24 de julio y toda esta conversación no tendría sentido. Pero nací el 25 de julio. Desde acá quiero recordar a mi primo Juan Carlos Banzas, miembro de la cofradía de Santiago de Compostela, de los Apóstoles de Santiago, que también nació el 25 de julio, y recordaba a un queridísimo amigo que no tenía nada que ver con estas cosas, que se llamaba Patricio Martín Ferrari Walker, que hace pocos meses falleció. Y Patricio Martín nació un 25 de julio. Quería aprovechar para agradecer la inconmensurable muestra de afecto. Si yo tuviera $1 por cada muestra de afecto sería rico, pero soy rico. Soy rico en cariño, soy rico en afecto y soy rico porque no necesito nada. Y rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Agradecerle a Liliana,
que es una inteligente crítica de este programa, agradecerle a José Hipólito, a tantos. Uso dos, tres nombres que los representa a todos. A mi amiga Caro Saralegui, hija de un verdadero héroe de Malvinas, que arriba de un forté enfrentó la tecnología la tecnología militar del aire más importante de la época, en la década del 80. Esos aviones que cuando vos te subías no sabías si bajabas. Desde acá, Caro, el cariño que vos sabés que le tengo a tu padre, el afecto que te tengo a vos, y a todo lo que tenga que ver con la familia Saralegui. Como verán, mis enojos con los militares no es un enojo de carácter general y un enojo sin sentido. El padre de Carolina fue un héroe, Asti fue un criminal. Tenemos que saber diferenciar. Vamos a hablar un minuto de política porque hay noticias realmente muy llamativas, muy importantes. Y esto de que yo se los adelanté no me sirve ya. No tiene sentido. Yo no armé un programa de YouTube para que me feliciten porque adelanto las cosas, sino compro una bola de cristal, la pongo acá, Anita se pone en la puerta, cobra y le leo el futuro a la gente, le digo. Baja de peso pues vas a tener problemas cardíacos porque la señora tiene 140 kilos de peso. Eso no es ser un vidente, es un tipo con algún conocimiento sobre la circulación sanguínea. En la primera elección en la primera elección legislativa se supone que es una elección donde se plebiscita el gobierno federal, donde de alguna manera se castiga a la oposición y donde la oposición se desespera por no perder mucho. Esto es el ABC de la política, por lo menos hasta este año. Javier no solo cambió la estructura de comunicación del primer magistrado con el resto de los ciudadanos, según Twitter, es el ciudadano no troll, el habitante no troll, la persona no troll que más ha insultado en el año 2024. Es una situación realmente penosa, porque ese señor es presidente de los argentinos, de ustedes y de mí. No ha logrado hacer esa transferencia, ese tránsito que existe entre ser un candidato, ser un panelista, ser un candidato, ser un presidente. Yo he visto candidatos a presidente que cuando lo llamaba por teléfono y decía, ya está, no hay forma de volver, se largaban a llorar. Y no se largaban a llorar se largaban a llorar por la enorme responsabilidad que le significaba a él tener que bajar más siendo gallego, 25 cambios de los que le habían dicho que lo financiaban los capitales extranjeros, que aprovecharon una foto de ocasión subido a un cajón de Coca-Cola para decir, ven, lo financia Coca-Cola. Es decir, la prensa nos viene tomando el pelo desde la época de Botana, desde Bartolomé Mitre, pero a nosotros nos gusta. Entonces, ¿por qué vamos a privarnos de las cosas que nos gustan? No. Esta elección de medio tiempo no nos lleva a confirmar un gobierno y nos lleva a tratar de
disculpar a la oposición por las cosas malas que ha hecho. No, no, es exactamente al revés. Tenemos un gobierno que está en medio de una pelea que no tiene sentido. Una pelea sin sentido común. Es decir, es como que César, en su Guerra de las Galias, libro que recomiendo, porque no es un libro de guerra, es un libro de filosofía. En su Guerra de las Galias hubiera hecho pelear a sus legiones con su caballería. Él no hubiera triunfado jamás sin su caballería y no hubiera triunfado jamás sin sus legiones. Egipto jamás hubiera sido una fuerza militar poderosa, porque lo fue, sin los arcos nubios, sin los arqueros nubios, que a diferencia de los egipcios eran de tez oscura. Es decir, las fuerzas políticas, militares, sociales, cuando se juntan, por lo general, generan buenas cosas o tragedias. No hay términos medios. No voy a hacer una comparación que ofenda a nadie, pero históricamente no tengo otro elemento. Podría usarlo a Mussolini, por ejemplo. Mussolini logró, a través del Concilio de Letrán, que los católicos italianos lo apoyaran. De alguna manera como hizo Milei con los evangelistas. Pero el Concilio de Letrán se venía discutiendo hacía 3 siglos. Lo que hizo Mussolini fue cerrar el conflicto del acuerdo de Letrán, devolviéndole al Estado Pontificio lo que pertenecía, más allá de esa pequeña ciudad que es tan bonita, que es el Vaticano, la renta sobre las cientos de miles de tierras que tenía el Vaticano en la Toscana, en el sur en el Lacio, en Sicilia, aún en Cerdeña, en Milán, los derechos sobre la décima de Milán, es decir, un 10% de lo que se recaudaba de las grandes catedrales correspondía al Vaticano. ¿Dónde te fuiste, gallego? Estas dos fuerzas que llevaron a Milei, las tres, que llevaron a Milei a la presidencia, la fuerza de las redes sociales, el peronismo no kirchnerista, o sí kirchnerista pero que no se enteren, y el periodismo rentado. Yo hace 24 horas me llamó un abogado amigo mío, me decían que lo habían llamado a él, que atiende algunos temas míos, para decirle que me iban a mandar una carta de documento porque yo los estaba difamando, etcétera, etcétera. Es el día 25 de julio y no recibí ninguna. Me defenderé en tribunales. El que tiene que alegar que lo difamé soy yo. El que le puede mostrar las facturas eh, de la productora que está en manos de su mujer soy yo. Entonces podríamos decir, bueno, no te financia el gobierno a vos, pero la financia tu mujer. Y por aquello de los bienes gananciales, el 50% que paga a una consultora, donde casualmente el 50% está a nombre tuyo, vos lo tenés que estar cobrando. Entonces, no es loco decir que a vos te paga el gobierno. Está bien, vos te podés defender diciendo hay un decreto. También decían las putas, somos una necesidad sociológica. Muy bien. El oficialismo está en una guerra que va a terminar mal.
Porque las guerras en política no terminan mal cuando hay oficio. Cuando los que se están peleando dicen, pará, nos estamos haciendo daño los dos. Estamos dañando el sello, estamos dañando la trascendencia del partido. De esto no sale nadie ganando. Eso es oficio. Entonces se frena, se para. Entonces vos ves caminando por las calles de Buenos Aires a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, en fin, a la señora Vidal, que rechazó de plano una alianza con la Libertad Avanza. Yo tengo la información de que Jorge Macri no quiere saber nada con la Libertad Avanza. Porque cuando vos sos minoría, aunque seas el presidente, sos minoría y tenés que tratar de convencer y decir, dame uno o dos legisladores para demostrar juntos frente a la sociedad que caminamos juntos, que caminamos al unísono. Pero no ponerte matón de esquina, bien peronista, bien menemista, y decir quiero todo, porque vos sos porque yo existo. No, flaco, nadie es porque vos existís. Muy bien, si no mírenlo a Perón. El único parecido a Milei que llegó al poder. A una distancia intelectual gigantesca entre Juan Domingo Perón y Milei, a favor de Perón, obviamente. Lo peor que nos puede pasar a los antiperonistas es no estudiarlo a Perón. Porque vos tenés que estudiar las condiciones de tu adversario, si no sos un parlanchín que decís tonterías. Sin embargo, bueno, vos leíste las cosas de Perón, los papers que mandaba cuando era el hombre de inteligencia de embajada norteamericana y argentina en Italia, cuando vos leíste la obra, Manual de Conducción Política, que es una pieza que se la recomiendo a cualquier tipo que quiera hacer política. Vos tenés que conocer las condiciones del adversario. Pero Milei no lee ni siquiera las etiquetas del bazooka. No sé si existe el bazooka y si sigue habiendo etiquetas, ¿se acuerdan? Muy bien. Se están matando entre ellos. Y no es la lucha por quién se lleva el éxito, que es lo que yo supuse al principio. No, es la lucha por quien no se responsabiliza del fracaso. Porque si lo sacamos a Majul, a Terbuca, a Fantino, a toda esa banda, y nos ponemos a hacer números usando Google, Milei sacó en Capital Federal 30 puntos, lo mismo que sacó en la primera vuelta del 23. Y en el resto de las provincias, y nos enteramos de que la mayoría de los candidatos del interior son funcionarios del ANSES, como yo se los advertí, funcionarios de PAMI, como yo se los advertí, y en las provincias limítrofes de migraciones y de aduana, como yo se los advertí. No es porque sepa más, sino porque yo camino y pregunto. ¿Qué es lo que no hace el periodismo? No se puede hacer periodismo sentado en un escritorio o con un celular. Hacer periodismo es salir a caminar, hablar con la gente, qué sé yo. Meterte en una oficina pública y decir, ¿con quién hay que hablar este tema? Y te dice, no, esto hay que hablarlo en Buenos Aires. Chao, eso es coima. Cuando no existe ningún expediente, yo no tengo ningún expediente en la aduana. Pero
tengo el oficio como para preguntarme, tengo un expediente, no me acuerdo en este momento el nombre, lo está manejando el procurador de mi estudio en Buenos Aires, ya que estoy acá vine a ver cómo está el expediente. No, ese tipo de cosas hay que hablarlo en Buenos Aires. Ya está, es coima eso. Se están matando entre ellos. Y esta lucha entre ellos se trasladó al periodismo, como no puede ser de otra manera. Entonces se trasladó a los Fantino. Ustedes piensen, Fantino pasó de promocionar prostitutas en un canal de televisión a promocionarlo a Milei, sin solución de continuidad. Y yo me hago cargo de lo que estoy diciendo porque puedo probarlo. Él tenía un programa de televisión anoche donde promocionaba prostitutas. Y tras cartón empezó a promocionarlo a Milei. Cualquier similitud es mera casualidad. Tampoco Santiago Cuneo, que está más loco que un plumero. Pero que algo hay, algo hay. Este chico no está bien de la cabeza. Lo del embajador o el propuesto por embajador para ser embajador de los Estados Unidos en la Argentina es la declaración de la dependencia político y económica de Argentina, es la declaración de ser una colonia. Yo, canciller, yo Weinstein, lo llamo al señor Rubio, Marcos Rubio, le digo, cambiame de embajador. Los argumentos que utilizó este embajador frente a la Comisión de Acuerdo del Senado de los Estados Unidos son ofensivos para la Argentina. Primero, se olvida la Convención de Viena de los Derechos Tratados. Un embajador no puede hablar, no puede intervenir en la política interna de un Estado. Lo hacen, sí, pero utilizan medios mucho más elegantes. Este fue derecho al hueso. A los intereses americanos le conviene Milei. ¿Y a mí qué me importan los intereses americanos que cambian dentro de 3 años? Yo observo que cuando los medios que se decían importantes no hacen hincapié en estas cosas, es porque están demasiados comprometidos con la causa. Y cuando yo veo que quien debería defender la causa, en este caso la causa de los argentinos, no lo hacen. Córdoba va a ir a internas. No hay arreglo posible. Va a haber internas. Y ahí se va a expresar si Córdoba es una provincia liberal o es una provincia, diríamos, tradicionalmente progresista. Mendoza, olvídense, Mendoza es lo que es. Vos tenés mucha libertad en Mendoza para hacer negocios porque no tenés reelección. Entonces vos podés decir cualquier barbaridad, total, no tenés reelección. Y Cornejo está diciendo cualquier disparate porque no tiene reelección. Nosotros estamos comprando a los Estados Unidos chatarra. Es decir, elementos de su arsenal militar que ellos definieron con un código que es chatarra. Entonces, esa chatarra la tienen que desarmar. Sacar los proyectiles, sacar los cañones, sacar los fusiles calibre 50, si tiene amianto, sacar el amianto, es decir, cuesta desarmar un tanque, cuesta desarmar un Bradley. Por eso se lo mandan a Ucrania, para que los hagan pelota en Ucrania. Y se ahorran el desarme. Y encima te lo cobran como si fueran armas de primera generación.
o de quinta generación. A nosotros nos están haciendo lo mismo. Entonces yo tengo todo el derecho en el mundo de sospechar de que hay un negocio de por medio. Porque si yo compro la chatarra, compro F-16 de primera generación, como si fueran F-16 de quinta generación, hay 15 millones de diferencia entre uno y otro. Tengo todo el derecho del mundo de pensar de que ahí hubo un sobreprecio o hubo un obsequio. Sospechar. No estoy imputando, estoy sospechando. Muy bien. Hago un resumen. Hubo un grupo de policías que fueron exonerados de la policía de la provincia de Buenos Aires no por relaciones con el dirigente de Milei, por relaciones con el narcotráfico. Es la información que yo tengo de un juez federal de la provincia de Buenos Aires, que nadie puede sospechar que es radical ni mucho menos peronista. No, estos están hasta las manos, gallegos. Se quedaban con la mitad de cualquier cosa que incautaban. Armas, autos, droga, minas, lo que fuera. Ver a la señora ministra de Seguridad salir a defenderlos, únicamente porque los exoneró Kicillof, le va a traer un disgusto. Porque las pruebas para una exoneración, las pruebas sumariales para sacarlos de la policía, son indubitables. ¿Para qué te metes? Es otra provincia. El sistema federal te impide intervenir. ¿Para qué te metes? Entonces, resumiendo, el gobierno está pasando un pésimo momento económico, con una cantidad de desocupación que estamos llegando al récord. No exportamos ni siquiera un disco de tango de vinilo. No nos compran nada en ninguna parte porque somos carísimos. Somos caros hasta para vender cuero. Los zapatos que hacía Spinelli en Italia con cuero argentino, olvídate, usan cuero brasileño porque es más barato. Es decir, que la política general en 18 meses ha sido expulsar posibles compradores de nuestras exportaciones, es decir, el ingreso de divisas. Mientras tanto, las divisas faltan. Y están contabilizando, como hoy alguien con una enorme ignorancia pobre me contestó, cuando a mí mi contador me dice cuál es mi patrimonio, primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, por una cuestión de practicidad, me descuenta los pasivos y después me informa los pasivos. Porque los pasivos no son uno solo, son uno con distintos vencimientos. Entonces yo tengo un pasivo a 90 días, tengo un pasivo a 180 días, tengo un pasivo a 5 años. Pero mi capital, mi patrimonio actual es este. Tener que explicarle esto a un tuitero ya me aburre. Flaco, ponete a estudiar ciencias económicas y vas a opinar sobre las ciencias económicas. Si bien la definición griega de patrimonio era patrimonio es lo que tenés más lo que debés, el resultado de eso es el patrimonio, normalmente en el giro patrimonial de la economía moderna se llama patrimonio aquello que uno goza, de lo cual puede disponer. Y vos no podés disponer de una deuda. Vos la deuda que tenés que hacer es garantizarla. Por lo tanto, esa garantía sale de tu patrimonio. Entonces, cuando nosotros vemos que la ministra de todo,
del capital humano, etcétera, etcétera, aumentó 60 millones de mangos su patrimonio, que no me venga un imbécil a decir la actualización por inflación, porque a mí no me aumentaron el 60% de mi jubilación. Tengo que ir a tribunales para que lo hagan. O que el vocero presidencial ha aumentado 3.200 veces sus ingresos. ¿Me pueden explicar cómo? Entonces, cuando esta información se sabe, y con esto termino, es que hay una guerra de servicios. Si no, ¿cómo nos enteramos? Porque hay una guerra de servicios. Los servicios los maneja Caputito, que está enojado con la rebelde sin causa de Karina Milei. Y Milei, entre la proveedora de clonazepam y Caputito, bueno, Caputitos hay muchos. Pero la mina que te pone la pastilla que en el momento oportuno es una sola. La pregunta que nos deberíamos hacer, ¿quién nos gobierna hoy? Porque si nos gobierna el que armó la lista en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias debería renunciar. Al revés de ellos, los apoderados peronistas son tipos con mucho oficio, con esto sí termino. El 80%, 8 de cada 10 candidatos a consejeros escolares, concejales, diputados provinciales y senadores provinciales tienen origen peronista. Pero no de origen tradicional, de la década del 60, del 70. No, algunos fueron en listas con Massa en el año 83. Hoy están en las fuerzas del cielo. Bueno, con Milei, porque las fuerzas del cielo son los tuiteros que ya no sirven, ya lo que tenían que sumar lo sumaron, y ahora lo único que hacen es restar. Me alegra mucho que Mauricio se ponga a caminar a la capital con sus candidatos. Me alegra mucho que no cierren el acuerdo con la Libertad Avanza porque ellos saben lo mismo que sé yo. Si la elección de octubre no le es notablemente beneficiosa y no ya adelanto que va a ser una muy mala elección para el gobierno, es posible que estemos en las puertas de una crisis institucional, que es el título que se le pone. Que un presidente que tiene un ataque de nervios día por medio tenga otro ataque de nervios ya no es noticia. Por lo tanto, de la crisis institucional lo sacaría. Es lo que nos están tratando de vender para que por miedo no votemos. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires sigue sumando. A mis amigos gallegos, a mis amigos españoles, porque es el patrono de la España republicana, España, que es una sola, la España de charanga y pandereta, de radio y sacristía, de vodka de frajuela y de María, de espíritu burlón y de alma quieta. Ha de tener su santo y su día, su terrible mañana y su promesa. Sean buenos, nos vemos un día de estos. Gracias.